asesoría para emprendedores y mucho más. Esto es Salud Financiera. Hola y bienvenidos a Salud Financiera. Soy Raquel Ramírez y les estaré acompañando durante los 60 minutos restantes con información valiosa que usted debe de anotar. Para mí es un gusto compartir un programa más con el licenciado especialista en finanzas y banca, también Jorge Benavides. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Raquel? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un placer de verdad estar con ustedes y esperamos tener un programa, es un programa bomba con una invitada de lujo hoy. Así es. Quiero recordarles a ustedes nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook como Salud Financiera con Jorge Benavides y ahí puede ver más adelante los videos que vamos a estar tomando acá directamente del programa. Además, ahí los pueden contactar para realizar consultas y si usted decide realizar consultas, porque hoy tenemos una segunda parte de un programa muy importante que fue un boom, porque realmente, licenciado, no hemos tenido ni tiempo de terminar de contestar las consultas. No, de verdad pido una disculpa pública porque de verdad el tema del acoso telefónico fue algo que no teníamos idea de que fuera a tener esa reacción y por lo menos tenemos más de 380 mensajes en redes, ¿verdad? Que no hemos contestado, pero se le está contestando a uno por uno y de verdad ténganos paciencia. Y más que viene esta segunda parte, ¿verdad? Así es. Quiero recordarles de una vez nuestra mensajería por WhatsApp, el 88-895-895, donde usted va a poder realizar las consultas. Y hoy tengo una invitada de lujo, nada más y nada menos que la directora nacional de la Agencia de Protección de Datos, la licenciada Elizabeth Mora. De verdad, doña Elizabeth, un gusto tenerla acá, porque por usted me han preguntado y por su agencia han preguntado estos 15 días. No, más bien muchísimas gracias a usted, Jorge, por tomarnos en cuenta para este programa. Tenemos también muchísima expectativa. Nosotros también recibimos muchísimas consultas por medio de la línea telefónica que tiene la agencia y también en redes sociales. Entonces esperamos que pues hoy podamos dar un poco de información más amplia a todos los que siguen su programa. En días pasados, exactamente hace 15 días que toqué el tema, yo le dije a la gente, o le dimos, junto con el licenciado Mauricio Brenes, una guía de qué es lo que debería hacer en caso de sufrir acoso, dónde tiene que ir a pagar, si tiene que hacerles caso o no, muchos consejos que fueron, o que siento que fueron muy útiles, pero un tema que no pudimos tocar y que para eso la invité yo acá, es que existe una agencia que es del Ministerio de Justicia y Paz que protege mis datos. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué tan privados pueden ser mis datos? ¿Cómo puedo protegerlos? ¿Qué hago yo con mi información? Efectivamente, Jorge, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes es un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de Justicia. Estamos ubicados en el Registro Nacional por un tema de que aún no contamos con un espacio físico propio. Esto va a cambiar a partir de noviembre, ahí vamos a estar comunicándoles por redes sociales para que las personas se puedan acercar. La ley fue creada mediante la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Y esta ley habla de diferentes categorías de datos personales. Habla de datos de acceso público, de datos de acceso restringido, datos sensibles y datos de comportamiento crediticio. Es importante que todos los radioescuchas y que todos los habitantes de Costa Rica tengan claro que no existen datos públicos. Lo que diferencia a un dato de otro es la forma en que se puede accesar y en que se le puede dar tratamiento a ese dato personal. Sucede mucho que las empresas o las instituciones que manejan bases de datos utilizan este término de que son datos públicos, pero en realidad no existe esa categoría en la ley como les mencionaba. Lo que existe son datos de acceso público porque están contenidos en una base que tiene esa característica. Podemos citar el ejemplo clásico, es la información que está en el Tribunal Supremo de Elecciones y en el Registro Nacional. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esa información? Que yo la puedo accesar
puedo acceder directamente a esa base de datos y puedo obtener información de determinada persona. Pero el que esté esa información en esa base de datos que sé que es de acceso público no implica que es un dato público y que cualquier persona puede tomar esa información y hacer con ella lo que quiera. Esto es lo que la ley define como adecuación al fin, es decir, que la información solamente puede ser utilizada para la finalidad para la cual fue creada esa base de datos. En este caso, estas dos bases de datos que pongo como ejemplo, la finalidad con la que fueron creadas es de consulta, no para yo poder extraer esa información y a partir de ahí poder hacer con esos datos personales de cualquier persona lo que yo quiera. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, si alguien llama a la casa de mi mamá y tomó del Tribunal Supremo de Elecciones mi identidad y vio que mi mamá se llama Doña Mayela y que tengo hermanos y los llaman para dejarme un recado, para hacerme una cobranza o algo afín a eso, no fue con ese fin que se hizo la base de datos del tribunal, entonces está haciendo mal uso, o sea, no se puede. Efectivamente, desde el punto de vista de la ley, eso es lo que nosotros llamaríamos un uso ilegítimo de la información. Esto es un tema que es una de las razones por las cuales más denuncias tramitamos en la agencia y es precisamente porque se da un mal uso, un uso ilegítimo de la información. Desde el punto de vista financiero, que es el tema que nos interesa el día de hoy, debemos indicar que la ley de protección de datos no define una falta, una sanción como acoso telefónico o acoso en la cobranza. Eso más bien está regulado en otro tipo de normativa. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley de protección de datos, hablamos de un uso ilegítimo de parte de esa información precisamente por lo que usted comentó recién. Es decir, si yo soy sujeta de crédito en determinada institución, la gestión de cobro solamente se puede hacer a mi persona. Cualquier otra información o cualquier otro dato que se tenga, que usualmente las entidades financieras la solicitan como referencia, que eso creo que todos en algún momento hemos estado ante una situación en que llegamos a solicitar algún producto financiero y nos piden un número de referencia. Ese número, por ejemplo, podría usarse exclusivamente para eso. O sea, yo lo señalo a usted como mi referencia, entonces a usted lo llaman del banco para confirmar que efectivamente yo soy la persona que dije ser en el momento en que solicité el crédito o la tarjeta de crédito o qué sé yo, cualquiera de los productos financieros que me hayan ofrecido. Solamente la gestión de cobro posterior solamente se puede hacer al titular de la deuda o en caso que hayan deudores o codeudores. Cualquier otra gestión de cobranza a familiares, a vecinos, a amigos, incluso a los sitios de trabajo, desde el punto de vista de la ley de protección de datos, es un uso ilegítimo de ese dato personal, que en este caso sería el número de teléfono. ¿Y qué hago? Porque lamentablemente es una realidad que vivimos 6 de cada 10 familias, según un dato que me facilitó el Ministerio de Economía. ¿Qué hacemos cuando somos víctimas de eso? Porque yo tengo clientes, por ejemplo, que me llaman y me dicen, don Jorge, es que llamaron a mi mamá o llamaron a tal amigo que yo le di como referencia y nos defendimos, les dijimos que eso era ilegal, pero ellos dijeron que no, que ellos estaban en todas las de la ley para ejecutar el cobro y siguen llamando 3, 4, 5, 6 veces al día. Cuando va bien, ¿verdad? Porque a veces son más. Sí, bueno, ahí hay dos líneas en las que, o dos aristas que se deben de manejar. El primero es que, si bien es cierto, la Sala Constitucional, y es el criterio que ha mantenido la agencia en sus resoluciones, es que el dato de comportamiento crediticio es un dato de interés público y por lo tanto las instituciones financieras, y en este caso la SUGEF, que es quien regula a estas entidades, pueden tener acceso a esa información por un tema de sanidad en las finanzas de las instituciones públicas y privadas, y pueden tener acceso a esa información para consultar si yo soy sujeta de crédito,
En caso de que se dé una cobranza en este tipo, yo puedo presentarme, o más bien presentar la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por 2 razones. Primero, porque desde el punto de vista de lo que le mencionaba del dato de comportamiento crediticio, si bien es una información que se considera de interés público, no es una información que pueda ser puesta en conocimiento de terceros. Dentro de los datos que se consideran sensibles está el dato de la situación socioeconómica. Es decir, que podría ser que a través de que yo exponga a una persona de que se encuentra morosa en una institución financiera, yo podría entender que estoy exponiendo su situación socioeconómica y eso está protegido por la ley. Pero además, las personas a quienes llaman también pueden denunciar, porque ese número de teléfono, el de la mamá, el del vecino, el del amigo, está siendo usado de forma ilegítima. Entonces, para responder puntualmente su pregunta, ¿qué procede en este caso? Que ambas personas puedan presentar la denuncia ante la agencia. El titular de la deuda, porque de alguna forma se está revelando su situación socioeconómica al poner en conocimiento de terceros que se encuentra moroso ante esa institución, y también la persona que es llamada también puede denunciar porque hay un uso ilegítimo de su dato personal, que es el número de teléfono. Cuando yo doy mi nombre para una referencia, digamos que fui con Raquel a hacer Raquel está haciendo una compra de electrodomésticos o algún trámite bancario, le piden 2, 3 referencias, ella da mi nombre, mi número de cédula, mi teléfono. ¿Hay alguna manera que tengo por medio de ustedes de que esos datos que yo di antes de que Raquel caiga en una mora, poderlo sacar de las bases de datos? Sí, correcto. Nosotros consideramos que esta práctica de parte de las instituciones financieras de pedir referencias es una mala práctica, porque me están poniendo a mí en posición de entregar datos personales que no me pertenecen. Entonces, ahí ya empezamos ahí mal con ese tema, ¿verdad? Es una mala práctica, pero bueno, ya eso no nos corresponde a nosotros, a la agencia, pues, venir a corregir eso, sino que cada institución financiera debe de estar consciente y de conocer la ley 8968. Ahora, una de las condiciones que establece la ley es que la persona, el titular de los datos personales, puede solicitar en cualquier momento la supresión, la rectificación o la actualización de su información en cualquier base de datos. Esto se deriva del principio de autodeterminación informativa, que es el derecho que tiene cada persona de decidir dónde está su información. Es importante también hacer un llamado a las instituciones, a las empresas públicas y privadas que manejan datos, para que sean conscientes de que cuando ellos dan tratamiento a datos personales, ellos no son los dueños de la información. Los dueños de la información es cada una de las personas. Y es muy dado también que nos lleguen denuncias a la agencia porque una persona acude a una base de datos a pedir la eliminación, la rectificación o la actualización de esa información y se niegan a hacerlo, porque dicen, bueno, no, es que esta información usted no la entregó, la necesitamos como referencia, o dan todo tipo de razones que evidentemente van en contra de lo que establece la ley. Incluso cuando yo personalmente y voluntariamente entrego mi información, también yo puedo solicitar que esa información sea suprimida, porque una de las características que establece la ley al consentimiento informado, que es cuando yo entrego de forma voluntaria e informada mi información personal, es que el consentimiento informado es revocable, es decir, en cualquier momento yo puedo solicitar a cualquier base de datos que eliminen la información que tienen, siempre y cuando no exista una norma, una base legal que les permita a ellos mantener esa información en esa base de datos. Cuando hablamos de bases de datos, entonces podemos decir que son públicas y privadas. Sí, digamos, estaríamos refiriéndonos más bien a quién da ese tratamiento. Si es una empresa privada, pues entonces estaríamos
O sea, nos cubre a todos, o sea, nos cubre tanto público como privado. Yo puedo suprimir mis datos o solicitar la supresión de mis datos en una base privada como Datun, Celuriegos, Teletec, así como una privada, como una pública. Completamente. La ley no hace excepciones con respecto a los ejercicios de los derechos que establece la ley. Es que yo, o sea, siempre he tenido una duda con respecto a cómo ellos obtienen las bases de datos, porque digamos, si visitamos cualquiera de los circuitos judiciales, vemos personas que van y preguntan por tanto juicios civiles, que sí tiene, cualquier abogado puede hacerlo, puede verlos, así como juicios penales, que ya son dos partes y que supuestamente, o tengo entendido que no se puede ventilar el resultado hasta que no haya una sentencia condenatoria en ambos, pero tienen todo ese tipo de información. Inclusive, para un crédito, los bancos o instituciones financieras deberían o deben, según también una resolución, tomar el dato que les brinda la superintendencia en la calificación de la superintendencia para tomar el sí o no de un crédito. Pero aunque uno tenga una calificación en su jefe de 1, que es la mejor, van y revisan bases de datos que a veces ni siquiera están actualizadas y el crédito se niega porque viene con las famosas manchas. Y te llaman y te dicen que te van a manchar 10 años y ya toda la amenaza completa, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿qué tan legal es esa función? O sea, ¿qué tan al margen de la ley pueden estar funcionando esas empresas? Ok, con el tema de las empresas que se denominan burós de crédito, protectores de crédito, es todo un tema que eso nos podría llevar 5 programas, ¿verdad? Hablar de eso. Pero voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida. La ley establece que, en principio, todas las bases de datos son inscribibles, pero hay unas bases de datos que obligatoriamente deben de inscribirse, que son aquellas que comercializan con la información. Ejemplo clásico, buros de crédito. Ellos venden los datos. Ok, estas bases de datos deben de inscribirse ante la agencia y deben de cumplir un procedimiento para esa inscripción. Entonces, partimos del hecho de que todas esas empresas que realmente están inscritas, en este momento tenemos 12 buros de crédito inscritos ante la agencia. Ellos, deben de tener protocolos de actuación y conocen bastante cómo es toda la dinámica de la ley. Ellos además deben de pagar un canon de $200 anuales por tener la base de datos inscrita, pero además deben de cancelar un canon de comercialización, que es un porcentaje de las ventas que ellos hacen anualmente de esos datos. Exactamente. Entonces, para que también se tenga claro que no es que ellos están vendiendo información a la libre, deben de inscribirse, deben de seguir ciertos procedimientos y además deben de pagar a la agencia, que esos cánones ingresan directamente al presupuesto nuestro y para decirlo de forma coloquial, o sea, su negocio no es gratis, ellos tienen que pagar un canon a la agencia. Pero además, ellos conocen bastante cuáles son los procedimientos y hasta el momento, hasta donde conocemos, la mayoría de veces que una persona solicita la supresión de la información ante estas empresas, siempre se da. Nosotros manejamos formularios en la página web para que las personas puedan acceder a esos formularios y puedan entonces presentarse ante las instituciones o ante las bases de datos a ejercer sus derechos. Tenemos el formulario que es de supresión o rectificación de información, y tenemos el formulario de acceso a la información, que es otro derecho que establece la ley, y es que yo puedo en cualquier momento acudir a cualquier base de datos para conocer qué información acerca de mi persona está contenida en esa base de datos. Y la empresa está en la obligación de entregar la información y además debe ser de forma gratuita.
Hemos tenido denuncias, por ejemplo, en los cuales algunos, sobre todo algunos bancos privados, cobran $5 o $3 por la impresión, por darles un documento impreso donde dice qué información consta de esa persona en esa base de datos, y eso es absolutamente ilegal porque la ley lo dice clarísimo, que el derecho de acceso debe ser a título gratuito. ¿Y los formularios, perdón, dónde se pueden descargar? En la página de la agencia, que es www.prodap.go.cr. Ahí hay una pestaña que se llama Trámites y ahí se le desglosan los diferentes formularios. También está el formulario para que puedan presentar la denuncia, que nosotros le llamamos denuncia, pero en realidad el término correcto que establece la ley es procedimiento de protección de derechos. De hecho, para los que nos están escuchando, este programa, junto con el anterior, va a ser publicado en la página de Facebook y en la página de YouTube. Ahí vamos a poner todos los links, tanto de nosotros como de la agencia, para que vayan directamente, dándole un clic a la página y descarguen los formularios. O sea, vamos a trabajar en eso remoto para que todos tengamos la facilidad de hacerlo. Y de verdad, si usted los que me están escuchando y tienen este problema, yo los invito a que lo hagan. Son 100% efectivos, de verdad, y creo que es una excelente solución para este delicado tema que estamos tocando hoy. Así que recuerde que usted puede encontrarnos en Facebook como Salud Financiera con Jorge Benavides. Una de las consultas que nos realizan dice: buenas tardes, ¿puedo denunciar el acoso por llamadas de cobranza? ¿Y dónde se realiza? ¿Sería con ustedes? Ok, es importante dejarle claro a todos los escucha que la ley de protección de datos no establece una falta que se llame así, acoso telefónico. Lo que hay que ver, como les explicaba al principio, es a quién le están llamando y por qué les están llamando. Es decir, si a mí me están llamando para hacerme gestión de cobro de una deuda de la cual yo no tengo ninguna relación, es decir, no soy deudor, no soy codeudor o no soy fiador, entonces puedo denunciar para solicitar que el número de teléfono sea suprimido de esa base de datos. La denuncia deben de presentarla directamente en la agencia con el formulario que comentábamos ahora. El formulario lo llenan, aportan toda la prueba que tengan. Es importante, por ejemplo, que si lo que se va a solicitar es que se suprima un número de teléfono, que aporten algún documento donde conste que la persona que está denunciando es la titular efectivamente de ese número de teléfono. Y presentan toda la documentación en la agencia y hay 2 puntos que son importantísimos para efectos de la denuncia. Uno es que se identifique claramente la base de datos que se va a denunciar, y otra es que nos aporten una dirección física para poder notificar a la empresa o la institución denunciada. Para efectos de notificar, nosotros nos tenemos que regir por la ley de notificaciones, y esta nos obliga a que el traslado de cargos deba ser notificado de forma física al denunciado. Entonces es fundamental para que la denuncia pueda progresar que tengamos una dirección física lo más exacta posible para hacer la respectiva notificación. ¿Cuáles son las sanciones a las empresas que se denuncian por acoso? Las sanciones están establecidas en la ley de acuerdo al salario base de auxiliar 1, auxiliar judicial 1, que es más o menos 480,000 colones, y las sanciones van desde 5 salarios hasta 30 salarios base, dependiendo de la gravedad de la falta. E incluso la ley nos faculta a que podamos suspender hasta por 6 meses la base de datos. Como tema estadístico, les digo que hasta la fecha la agencia no ha considerado necesario la suspensión de una base de datos, pero sí hemos impuesto la sanción más alta, que son 30 salarios base, que en este momento andaría alrededor de los 16 millones de colones. Hemos impuesto ya sanciones de ese nivel. Es importante que la gente que nos escucha tenga claro, si su hija adquirió un crédito y usted no figura como fiador, usted no es parte de ese crédito. Si su vecino lo hizo y usted no es parte, usted no firmó como garante, tampoco usted es responsable de eso. Usted no tiene que dejarse. Si usted no es parte de una operación crediticia
o también de ofertas, ¿verdad? También puedo denunciar cuando me están llamando para ofrecerme tarjetas o otro tipo de promociones que llaman hasta 5 o 10 veces las entidades bancarias. Efectivamente, todo uso del dato personal, que el número de teléfono, que es considerado un dato personal, que no haya sido legítimamente obtenido por parte de cualquier empresa, puede ser suprimido en cualquier momento, o aún así, aunque yo lo haya entregado en determinado momento, como les explicaba anteriormente, dado que el consentimiento es revocable, yo puedo solicitar la supresión en cualquier momento. Ok, dice por acá, hay una empresa que todos los años empieza a llamar en noviembre y diciembre diciendo que se debe una cuota de una tarjeta de crédito de un banco ya desaparecido. De esa deuda yo tengo la carta de cancelación del desaparecido banco, pero ellos argumentan que solo se debe una cuota. Mandan mensajes, acosan telefónicamente, pero lo hacen todos los años entre noviembre y diciembre. La empresa fue creada por un famoso bufete de abogados y dicen que van a embargar, que van a mandar cobro judicial, pero ellos no entregan ningún papel de deuda ni tampoco me dan copia del pagaré. ¿A dónde puedo ir a defenderme de esto? Sí, esto, como les comentaba anteriormente, esto es uno de los temas que más nos ocupan en la agencia. Tenemos muchísimas denuncias porque se puso de moda que algunos despachos de abogados compren carteras morosas. En realidad lo que procedería en ese caso pues es que estos despachos presenten la gestión judicial, pero ellos siempre intentan cobrar de esta forma, digamos, extrajudicialmente. Efectivamente puede denunciar en la agencia. Ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, si efectivamente la deuda ya está cancelada, pues entonces, y tiene algún documento que respalde esa cancelación, pero también es importante tomar en cuenta una figura que establece la ley, que es el derecho al olvido. Tanto la ley como el reglamento hablan de que toda información debe ser suprimida pasados 10 años, salvo que exista una norma especial que establezca un plazo inferior, es decir, un plazo que beneficie al titular. En este caso, el reglamento de calificación de deudores de la SUGEF establece un plazo de 4 años. Es decir, que entonces toda aquella deuda de la cual ya ha transcurrido 4 años debe ser eliminada de cualquier base de datos. Ahí lo importante entonces es saber a partir de cuándo se cuentan esos 4 años, que entonces hay varias circunstancias. Una sería cuando ha habido una gestión de cobro judicial y un juez ha declarado esa deuda prescrita. Entonces, a partir de la declaratoria prescrita por una autoridad judicial, 4 años, ya esa información debe ser eliminada permanentemente de esa base de datos y ya no se podría hacer más gestión de cobro. La otra es cuando efectivamente se haya pagado, aunque en algún momento haya estado en estado de morosidad. Si la deuda se cancela, entonces cuentan esos 4 años. Y la otra es cuando la misma entidad financiera la haya trasladado o la haya reportado a su jefe como incobrable. Perfecto. Esas son las 4 circunstancias donde aplica el plazo de 4 años para el derecho al olvido. Ahora, si no tenemos ninguna de estas circunstancias que nos permitan comprobar o computar ese plazo, entonces se aplicaría el plazo más extenso que establece la ley, que son 10 años. Perfecto. Vamos a ir a un corte y ya venimos con más información en Salud Financiera. Y nuestro tema de hoy es acerca del acoso telefónico y también cómo proteger nuestros datos. El licenciado Jorge Benavides quiere continuar dando respuesta a esta pregunta que nos hacían anteriormente de que normalmente siguen cobrando una deuda cuando esta se canceló. Y de paso le voy a hacer una que va de la mano. Uh-huh. Dice, buenos días, yo pagué la deuda después de 4 años, me contactan y me dicen que lo debo. Ahora me llaman a mis familiares, envían correos a mi trabajo y ya no sé qué hacer. Ok.
para las respuestas a esas dos preguntas debo decir lo siguiente. Número 1, si usted ya canceló la deuda y tiene el documento de cancelación, entonces primero ponga la denuncia para que supriman sus datos. Después de hacer eso, espere, porque si lo llevan a cobro judicial, ya usted tiene el respaldo para quitarse el posible embargo que le pueda llegar. Pero vámonos antes de eso. ¿Qué pasa cuando me llaman a cobrar? La recomendación va a ser siempre la misma. No le pague a las gestionadoras de crédito que lo llaman para cobrar. Si ya usted tiene un cobro judicial, vaya al juzgado donde está la demanda puesta, que sería un juzgado de cobro, pida el expediente y pague según lo dictó el juez que resolvió esa solicitud de cobro. No pague caprichos, usted va a pagar solamente el capital de la deuda que dejó de pagar, más los intereses que son del 50% que dicta la ley. No pague caprichos, hay muchos, miles de casos donde a usted le están cobrando hasta 10 veces lo que dejó de pagar. Estas protectoras de crédito que le compraron al banco su deuda. No se deje llevar por la amenaza, no se deje llevar porque le digan a usted, es que le vamos a embargar la casa, le vamos a embargar el carro, le voy a quitar el salario, le voy a congelar las cuentas. Yo tengo mensajes que le llega a la gente donde le dice, en 4 horas se les va a congelar la cuenta. Sí. Y nos llaman muchísimo para hacernos estas consultas. La jefa del departamento que lleva las denuncias, además de abogada, es psicóloga, y entonces ella a veces me dice, esta llamada no sé cómo contestarla, si como abogada o como psicóloga, porque a veces las personas llaman realmente afectados y nosotros lo entendemos. Efectivamente, vamos a ver, aquí la recomendación es presente la denuncia ante la agencia, pero aporte prueba. O sea, no basta con que nos diga, mire, es que me llaman 10, 15 veces. Necesitamos confirmar que efectivamente hay un mal uso de esa información para que nosotros podamos eventualmente ordenar la supresión de ese dato. Pero ¿qué hago? Yo hice una prueba hace días atrás y te llaman, te lo voy a contar así, llaman a mi clienta de el bufete Cortés, y le dice que la van a embargar, bueno, todo. Esa señora me llamó a mí llorando, pero lloraba a llanto vivo, y por supuesto, es una señora mayor, y le están diciendo que va a perder todo. Entonces me pongo a ver y llamo al colegio de abogados y no existe el bufete Cortés, no hay un bufete Cortés registrado en todo Costa Rica. Llamo y es una bendita estas gestionadoras de cobro. Le digo al muchacho que se identifique y solo me da el nombre. Y yo, sí, pero necesito sus 2 apellidos. No estoy autorizado a darlos. No tengo por qué darlos. Y se ponen malcriados y ya empiezan a hablar en un tono golpeadito. Y uno que no tiene buen carácter, ya ahí vamos con problemas. Entonces, no se identifican, usan nombres de fantasía que no son los que no son reales. ¿Qué hago en esos casos? Porque no tengo dónde agarrarlo. O sea, le puedo decir, puedo llegar a la agencia y decirle, vea, aquí está el número de teléfono donde me llamaron, aquí están los mensajes de texto, aquí está todo. Pero solamente tengo esa información, porque lo demás ya yo sé que no es real. Y es que se esconden para uno, me imagino que para evitar esto. Sí, bueno, es importante tener claro que ni el embargo de bienes, ni el embargo de cuentas se puede llevar a cabo si no hay una orden judicial. Uh-huh. Entonces, lo primero, como lo mencionaste hace un momento, lo primero es que si me están llamando para decirme que van a proceder con un embargo de cualquier tipo, es solicitar que le den el número de expediente de la causa judicial. Uh-huh. Y ya si efectivamente existe una causa judicial, pues entonces acudir al juzgado y hacer la gestión que corresponda. Le puedo asegurar que cuando usted pida el número de sumaria, el tono de la llamada va a cambiar, sin duda alguna. ¿Se puede grabar?
llamadas siempre y cuando se les indique que se está grabando para usarlo como prueba. Efectivamente, las llamadas pueden ser grabadas siempre y cuando se le haga la advertencia y además la persona consienta en ser grabada, porque la voz es un dato personal y por lo tanto no puede ser utilizado sin el consentimiento de su titular. Y siguiendo con lo que dice la licenciada, si a usted le dan un número de expediente, vaya a la corte. O sea, ya lo peor para usted ya pasó, ya tiene la demanda puesta en la corte. Ahora vaya y enfréntela ahí, no pague porque no se garantiza, no hay una garantía de que usted vaya y le pague a esas protectoras y estas protectoras reporten el pago al juzgado. Ya tenemos bastantes casos donde el juzgado sigue con el embargo de bienes, sigue con el embargo de salario, la anotación de la propiedad, y llega la gente y dice, es que yo ya le pagué a esta empresa por esta deuda, y esa empresa no fue la que puso la denuncia, por tanto no tiene parte en el expediente. Entonces vaya usted y páguele al juzgado directamente, tenga el voucher de la cuenta del juzgado, le pide usted al juzgado el levantamiento de los embargos que tenga y el finiquito de la deuda, y ya usted sí está protegido, porque también hay muchos casos que le dicen a usted, no vaya a la corte, porque el dato es erróneo. No, mentira, y usted puso la demanda y el juez llegó y dijo, dio el dato y dio los intereses exactos. Es que no, usted no debe más, inclusive pagas a la corte, le decís que estás pagando y te siguen llamando a acosar porque dice que ellos no recibieron la plata y que ese no es el trámite. No se deje engañar. Vaya a la corte, no busque medidas y no le siga a ellos. Me da mucha lástima porque son muchas llamadas que recibo yo, por ejemplo, de clientes o gente que nos escucha, donde están llore y tal vez llaman a la mamá que es de la tercera edad y la ponen contra la pared y dicen que va a perder la pensión y todo, cosas que, o sea, que son irrealidades totalmente. Sí, Jorge, otro punto ahí que es importante aclarar también, cuando estas empresas gestionadoras de cobro compran las carteras, la entidad financiera debe hacer un contrato de cesión de esos créditos. Entonces, otra forma de que la persona se garantice de que efectivamente quien está haciendo el cobro es quien tiene la legitimación para hacerlo, es pedir que le presenten una copia del contrato donde el dueño de la deuda original le cedió los derechos sobre ese crédito a quien actualmente está haciendo la gestión de cobro. Importantísimo, sí. Ok. Por acá hay otra consulta. ¿Qué cierto hay de un voto de la Sala Cuarta de que si se paga la deuda se debe limpiar el récord crediticio de una vez? Vamos a ver, es que lo que se registra en SUGEF es el comportamiento histórico de pago. Es decir, que aunque yo cancele la deuda, si eventualmente durante de ese momento de pago hacia atrás esa deuda estuvo en estado de morosidad, eso es lo que se registra. Porque al final SUGEF lo que hace es calificarlo a usted, para decirlo en términos coloquiales, es si usted es buena o mala paga. Entonces, aunque la deuda haya sido cancelada, si en algún momento esa deuda estuvo en estado de morosidad, entonces desde que la deuda fue cancelada, empezaría a contar este plazo que hablábamos anteriormente de 4 años para que usted vuelva a su calificación de puntaje 1, que es el que Jorge mencionaba, que es la mejor calificación que usted puede tener a nivel de SUGEF. Por acá dice, buenos días, ¿qué sucede cuando la deuda es por tarjeta de crédito y hubo un atraso en el pago y la entidad dejó de pasar 4 años? Ahora se trasladó el documento a la gestionadora. La entidad vendió la deuda a la gestionadora, llaman del departamento de cobro judicial de la gestionadora. No existe el departamento de cobro judicial. El cobro judicial es un acto que se lleva cuando usted pone una demanda en la corte para hacer el cobro de lo que usted debe. Usted lo que está haciendo en este momento es víctima de un acoso. ¿Qué le recomiendo ahí? Yo le recomendaría que si usted le hace caso a la gestionadora le quiere hacer caso, le van a cobrar intereses sobre intereses durante todos estos 4 años más cargos que ellos tienen como cargos administrativos, las llamadas telefónicas, todas las cobran. Yo le diría a esa persona que le pida por favor a la gestionadora que ingrese el cobro judicial o que si ya lo ingresó, lo que estábamos hablando anteriormente, que le den el número de expediente para personas. Le va a salir mucho más barato pagarle a la corte que pagarle a la gestionadora. Efectivamente. Cuando hablamos de recaudar pruebas,
puedo adjuntar, dice que sí, el registro de llamadas o cuando se habla de pruebas en sí, ¿cómo lo puedo hacer correctamente para hacérselas llegar a ustedes? Desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos, basta con que haya habido una llamada, un contacto, para que podamos eventualmente solicitar o ordenar la supresión, porque el que exista un único contacto en determinado momento ya nos garantiza de que efectivamente ese número de teléfono está contenido en esa base de datos. Por eso es que les mencionaba anteriormente que la ley no habla de acoso, porque no es necesario que usted llegue al punto de ser acosado para que usted pueda solicitar la supresión de ese número de teléfono. Basta un único contacto y efectivamente puede ser con un registro de llamadas. La ley no nos obliga a que la prueba tenga cierta formalidad, salvo cuando habla de que se pueden presentar declaraciones juradas que debe ser debidamente autenticada, pero la ley no establece mayor formalidad para la prueba. Entonces, un documento sencillo, por ejemplo, se hace una captura de pantalla donde aparezca el número de teléfono de quien está enviando el mensaje, por ejemplo, o un registro de llamadas donde aparezca el número entrante, y que nosotros podamos confirmar que efectivamente ese número pertenece a la empresa que se está denunciando, bastaría para que nosotros podamos ordenar la supresión. Perfecto. Dice por acá, mi esposa hace un tiempo sacó una línea telefónica que anteriormente había sido de otra persona. Nos dimos cuenta tiempo después y esa otra persona ha sacado créditos por todo lado y no paga. Entonces llaman para cobrar y no tenemos nada que ver en el asunto. Ellos tendrían que realizar este mismo trámite. Efectivamente, podrían hacerlo primero directamente ante las instituciones financieras mediante el formulario que tenemos en la página web, que es el de supresión o rectificación de información. Llenan ese formulario, adjuntan una copia ya sea del contrato con la empresa telefónica o de un recibo de pago donde aparezca ese número de teléfono a nombre de la nueva dueña, y con este formulario van a cada una de esas entidades y solicitan que supriman esa información. Las empresas tienen 5 días hábiles para dar trámite a esa solicitud. Si en ese plazo no les contestan o les contestan de forma negativa, el paso siguiente sería presentar ante la agencia la denuncia, aportando esta gestión de previo que hicieron, porque además eso nos garantiza, nos permitiría a nosotros no solamente ordenar la supresión, sino eventualmente sancionar a la empresa que se negó a hacer la gestión, porque así está establecido en la ley que una de las faltas es no realizar la supresión cuando haya sido solicitado por su titular. Perfecto. Quiero saber cómo puede proceder, ya que por múltiples problemas no hemos podido con los pagos de la casa y el banco. Ya nos llamó que va a pasar a cobro judicial y qué opciones tenemos para proceder en este caso. En este caso, primero lo que tienen que hacer es consultar a un profesional respectivo, sea un economista o sea un abogado, para que les ayude a acercarse al banco y pedirle al banco una readecuación de la deuda. Están en todo su derecho de hacerlo. Al banco le sirve más readecuar la deuda que llevarlo a cobro judicial, porque ese cobro judicial se puede volver en un incobrable. Entonces tenemos que jugar también con la necesidad del banco. El banco, la función del banco no es dejarse casas ni dejarse carros, no les sirve, no es el negocio de ellos. Y lo que les sirve es que usted les pueda pagar. Entonces hay que hablar antes de caer en eso. Se lo hemos dicho también en otras ocasiones. Si usted está en problemas financieros, usted se quedó sin trabajo o hubo algo pasó en un periodo de tiempo donde sus ingresos disminuyeron y tiene una gran cantidad de obligaciones financieras, acérquese al banco, explique la situación y el banco tiene que ayudarle a usted, ya sea ampliándole plazos, bajando tasas o readecuando deuda para que usted pueda seguir pagando. Pero hágalo, no se espere, porque ya una vez que el banco decretó que esa cuenta tiene peligro de incobrable, entonces ya no va a poder hacerlo. Ya usted generó un montón de cargos e intereses acumulados. Eso se hace en el momento. Perfecto. Al tener ya un cobro judicial, ¿tengo impedimento de salida del país? No. El impedimento de salida del país solo se da por una orden de un juez penal, en caso de una investigación, un delito penal, o en el caso de pensiones alimentarias, nada más.
Perfecto. Continuando con el tema, ya prácticamente nos quedan unos 13 minutos para ir cerrando. Entonces me gustaría que ustedes nos brindaran más consejos porque el tiempo ha pasado muy rápido. Licenciada. Bueno, es importante desde la agencia hemos hecho campañas informativas. Consideramos que falta un poco más de educación tanto en la población como en las empresas que manejan bases de datos. Ahorita la agencia está en un espacio físico un poco incómodo para la atención al usuario, pero a partir de noviembre vamos a estar en un edificio que va a reunir esas condiciones. Entonces, bueno, los invitamos a que nos llamen para hacer sus consultas. El teléfono de la agencia es el 2528-3315. También que revisen toda la información que continuamente estamos publicando en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Siempre tenemos ahí temas estamos publicando información de interés para los habitantes, y pues entonces que se acerquen, que no tengan temor en preguntar, y además que no estaría además que saquen un ratito y lean la ley. Es una ley relativamente corta, la ley 8968, la pueden descargar también desde la página, y que conozcan cuáles son los derechos y también la forma en que pueden ejercerlos. De mi parte, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Este programa se va a repetir hoy a las 8 de la noche. Lo vamos a tener grabado en la página de YouTube y Facebook. Si usted tiene deudas, hónrelas. Pero también, si usted es víctima de este tipo de acoso, proteja sus datos y proteja los de su familia. El hecho de que usted deba no quiere decir que usted tenga que aguantarse todo este tipo de llamadas, correos electrónicos, que lo estén llamando a su trabajo, o que contacten también, porque ocurre que contactan al Departamento de Recursos Humanos. No se dejen, porque también es su derecho. De verdad, muchas gracias y los espero de hoy en 8. Así es, antes de terminar queremos recordar nuestra página y nos están pidiendo también, licenciado, el número telefónico de donde lo pueden localizar. Me pueden localizar al teléfono 6075-8593, 6075-8593, o al correo electrónico contacto@jorgebenavides.org. Así que recuerde visitar también nuestra página en Facebook, Finanzas Saludables con Jorge Benavides, y escúchenos de nuevo a las 8 de la noche en la repetición. Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes esta mañana.